Gálatas 6:14 dice estas palabras: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para mi esposa y para mí, la muerte ha sido algo visto muy de cerca en los últimos 2 días. Es triste ver partir a un ser querido, y la madre de mi esposa partió esta semana. La muerte por lo general trae tristeza, dolor, angustia, sufrimiento y otros sentimientos parecidos. Pero hay una muerte que es la más maravillosa que haya sucedido. Y es por eso que vinimos hoy acá, a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en este día, Viernes Santo. El nombre que se le ha dado a este día, Viernes Santo, es un nombre apropiado. Ustedes saben que santo es apartar, porque es cierto, estamos apartando este día para recordar, separando este día para recordar esa muerte, y por eso se le llama santo. Santo está bien porque es un día apartado para recordar la maravillosa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto que sucedió hace 2000 años es maravilloso. Y sin eso, sin ese evento que hubiera sucedido hace 2000 años, nosotros no estaríamos acá, porque nadie podría ser salvo. Sin su muerte, ninguno de nosotros podría llegar a un conocimiento de Dios. Entonces, este Viernes Santo es el mejor día que ha sucedido para la historia de la raza humana. Estamos acostumbrados a ver la muerte como algo triste, en donde corren las lágrimas, pero la muerte de Cristo fue buena, gloriosa, maravillosa, y lo mejor que le ha podido pasar a este mundo. Ver la cruz y contemplar lo sucedido trae gozo en el corazón, nos llena de alegría y debe traer consuelo y libertad. Hoy quisiera que habláramos de algo en particular que trajo la cruz al hombre, y eso es libertad, la libertad. Hay varias cosas que trajo la cruz, pero quisiera que meditáramos en ese aspecto de la cruz, la libertad. Y esa cruz es la que nos da libertad, libertad del diablo. De eso vamos a hablar. La cruz es una gran victoria sobre el diablo. La cruz nos muestra al Señor Jesucristo como vencedor, como conquistador que nos libera del diablo. ¿Recuerdan Colosenses 2:14? Se los voy a leer. Eso fue lo que produce la cruz. Dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La cruz es maravillosa. Es la exposición del triunfo del Hijo de Dios sobre el diablo y todas sus fuerzas y poderes. Pero al mundo no le interesa. Al mundo no le interesa este aspecto de la cruz. Pero yo creo que es uno de los aspectos más importantes para la vida del cristiano. La gente no lo ve con claridad e importancia, pero piensen en esto. El mundo está afectado por la obra del diablo. Hay delincuencia común, maldad, robos, secuestros, narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, corrupción, y puedo seguir nombrando uno de todos los males que hay en este mundo, la cantidad de males que vive esta sociedad, que son resultado del diablo. ¿Se han escuchado las noticias esta semana? Probablemente algunos las han escuchado y han visto con asombro y tristeza la maldad de esa madre de Sara Sofía y de su compañero, que o mataron a su hija, la metieron en un costal y la mandaron a un río, o la vendieron, que es la nueva hipótesis. No sabemos exactamente, ellos tampoco lo saben, no se sabe qué sucedió con exactitud, pero sí la maldad está ahí, la maldad del diablo. El mundo está lleno de maldad. ¿Y saben por qué es así? Porque el mundo es así como es. La respuesta la encontramos
en las Escrituras. Lucas 11, 14, y si quieren, vayan allí conmigo, vamos a ir a varios textos esta mañana, pero vamos a ir ahora a Lucas 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Versículo 15. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Luego añade, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Acá en estos textos vemos la obra del diablo y sus huestes espirituales de maldad. El diablo es una realidad, no es un chiste. Y por más que las personas no quieran aceptarlo, es verdad. Sin embargo, están ciegos, no lo quieren ver. Y la Escritura nos dice estas palabras, dice, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo les ha cegado. Eso es lo que ha hecho. ¿Recuerdan Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y escuchen ahora lo que dice Pablo más adelante en el mismo Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Juan también habla de él. Primera de Juan 5:18-19 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Estos son solo unos versículos, porque la Biblia está llena de enseñanza bíblica en este sentido, mostrándonos la realidad del diablo. Y lo que yo quiero que entienda hoy es que se dé cuenta que este mundo es como es por fruto de la obra del diablo. ¿De dónde creen que vino Pablo Escobar? O los padres de Sara Sofía, o los gobiernos corruptos, que hace que esos hombres sean lo que son hoy en día. ¿Qué les está pasando a hombres y mujeres en la actualidad? ¿Qué les está pasando? La respuesta es que están bajo el poder del maligno. El hombre hoy cree que con la tecnología ya la logró. Carros que se manejan solos, comunicaciones 4G, ya viene el 5G, todos los avances tecnológicos. Yo
tengo edad suficiente para contarles que viví la llegada del Internet, el momento que llegó preciso y cómo se fue desarrollando todo. El Internet cambió este mundo completamente, lo transformó. Hoy día todo el mundo tiene su celular, algo que nunca antes ni siquiera lo hubieran considerado. Pero eso en nada mejoró la moralidad, en nada, de nada sirvió. No es la educación la que mejora una sociedad. En estos días escuché este argumento de lo que se necesita para mejorar esta sociedad. Alguien dijo en esta reunión que lo que se necesita es la educación, que eso es suficiente. Y solo basta con ver a los más educados para darse cuenta que eso no sirve para nada. Aquellos que fueron a las universidades de Harvard, Yale, Columbia, son algunos de los más corruptos del mundo. Es decir, la educación no cambia. La maldad no es un tema de educación. ¿Y cuál es la respuesta? Igual la encontramos en las Escrituras. Allí está la respuesta. Sí, tenemos parte nosotros, porque nuestra naturaleza caída forma parte de la maldad. El hombre es pecador y actúa de muchas formas y de muchas ocasiones en pecado. Pero no es solo el hombre. Y de eso quiero que hablemos. No es la naturaleza humana solamente, no. Sí, luchamos contra carne y sangre, pero no estamos sufriendo simplemente nuestro pecado o un retraso evolutivo. Hay personas que así lo ven, es que hemos ido retrasando, la sociedad, el hombre se está retrasando. Esto es algo que ha existido siempre, no es un retraso. Esto del pecado ha existido de siempre. La maldad del mundo no es algo nuevo, siempre ha sido así. Siempre ha estado en esa situación en la que se encuentra hoy. Y lo dice la Escritura. ¿Quién es el causante? Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, para ser claro, según la Biblia, todo el problema del mundo inició por este que se llama el diablo. Muchos no quieren ni pensar en este ser, pero la maldad que ha causado en este mundo debe ser reconocida. La mayoría de los políticos, de gobernantes, de filósofos no lo aceptan, no aceptan la existencia del diablo. Pero si ellos supieran la verdad acerca de él y todas sus artimañas, seguro que tendríamos un mejor país. Si ellos fueran creyentes, la mayoría de los políticos no lo son, seguramente tendríamos un mejor país porque entenderían la maldad de este hombre o de este ser. La verdad es que hay un reino espiritual invisible que nos está influyendo constantemente. Según la Biblia encontramos dos bandos. De un lado está el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y del otro lado está el diablo y todas sus fuerzas y huestes espirituales, todos los principados y poderes y todo lo que él gobierna. Según esta enseñanza, todos estos poderes se están ejercitando una influencia en este momento en el hombre, en la mente del hombre. Todo lo que pasa con el hombre de forma individual o colectiva en este momento es el resultado del trabajo y la actividad y los esfuerzos del diablo y sus poderes. Esa es la explicación a los problemas que tenemos. Solo basta con recordar lo que sucedió en Génesis 3. ¿Qué pasó allá? Si lo recuerdan, el hombre escuchó las palabras del tentador. El tentador es el diablo. Y desde ese momento se convirtió en un esclavo del diablo. Se convirtió en un ser en sus manos, dominado por él para hacer lo que al diablo le parece. Por eso se llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es por eso que se llama el Dios de este mundo, que ciega a toda la raza humana y ha convertido a toda la raza humana en su esclavo. Y debo ser claro al respecto. La Biblia nos dice que el poder del diablo es inmenso, es tremendo. Y eso es lo que hace que este mundo viva como está viviendo, en medio de todas estas tragedias y maldades. Y a pesar de ser así,
La mayoría de las personas todavía no le dan ni siquiera la posibilidad de que exista. Pero el problema no es solamente en el mundo, es en medio del mundo cristiano. Ni siquiera acepta tampoco la existencia del diablo y es una realidad. Por lo tanto, debemos entender que todos los problemas se deben a este tremendo tirano con su terrible poder. Esa es la explicación. El poder del diablo, el poder del mal es tan grande que todo ser humano ha nacido al mundo ya derrotado por el mismo diablo. Solo basta con leer el Antiguo Testamento para notar ese poder maligno de este ser. Allí vimos hombres llamados por Dios que caminaban con Dios, Abraham, por ejemplo, y que a pesar de su cercanía pecaban. Y no solo él, piensen en el rey David, por ejemplo. El rey David era un hombre conocido conforme al corazón de Dios. Nadie tiene ese título como lo tiene David. ¿Y qué hizo él? Se dejó llevar también por el pecado. ¿Qué tal Adán? Adán, antes de la caída, Adán era perfecto, no pecaba, no tenía pecado, pero fue derrotado por el mismo diablo. Tiene un poder inmenso. Puede dominar, por ejemplo, la mente. Él ciega el entendimiento, ciega la mente de las personas para ver y entender el Evangelio. ¿Recuerdan 1 Corintios 2:4? Si está por ahí cerca, leámoslo juntos. 1 Corintios 2:14, no es 4 sino 14. Pero el hombre natural, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. La gente inteligente del siglo primero, cuando crucificaron a Jesús, ridiculizó la cruz, tanto o igual como la gente la ridiculiza hoy. Gente que se considera muy inteligente. No creyeron en el Hijo de Dios, ni en su muerte expiatoria. Lo ridiculizaron y dijeron que era una tontería. Pero él, el diablo, le estaba en ese momento controlando la mente. Y no solamente le estaba controlando la mente, le estaba controlando sus deseos. Piensen en esto. Siempre hay dulzura en la fruta robada o prohibida. ¿Por qué todos los niños inmediatamente quieren hacer algo que sus padres les dicen no lo haga y ahí mismo van y lo hacen? ¿Por qué sucede eso? Porque hay un control de parte del diablo o de los deseos de las personas. Él controla los deseos. ¿Y de dónde vienen esos deseos? La respuesta es: todos vienen del diablo. ¿Recuerdan a Pablo? ¿Recuerdan a Pablo hablando en el contexto del matrimonio acerca de no privarse el uno por el otro? Dice: no os privéis el uno por el otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Él puede tentar el deseo de una persona, puede tentarles en los deseos y además gobierna sus acciones y la voluntad exactamente de la misma manera. Satanás se rebeló contra Dios y él quiere que todos se rebelen y hagan lo mismo. Convence a todas las personas para que se rebelen contra Dios. Les hace odiar a Dios y les hace odiar las leyes de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:7? Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede. Y no solo domina la mente, el deseo, la voluntad, él domina todo el ser, él produce toda la vida, produce miedo, por ejemplo. Hay una gran declaración que encontramos en Hebreos 2:14. Dice: así que cuando los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Sí lo notaron? Temor a la muerte.
Él tiene el control de la vida de las personas y por eso las personas temen a la muerte. Y la larga historia de la humanidad es eso, ahí encontramos ese temor a morir, a la muerte. Se encuentra en la mitología griega, se encuentra en toda la literatura antigua, allí vemos el temor a la muerte. La muerte es como cuando se pasa la guadañadora aquí, viene, se acerca, y toda la gente le tiene miedo y se hace a un lado. Es igual, así está el temor a la muerte. ¿Y por qué la humanidad teme a la muerte? ¿Cuál es la causa de eso? Bueno, ahí está la respuesta. Es un poder ejercido por el diablo. Él es capaz de ejercerlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha permitido. La gente dice que no cree en Dios ni cree en la ley de Dios, pero en su corazón saben que Dios existe y ellos saben que en algún momento van a ser juzgados. Hay temor a la muerte por eso, porque van a encontrarse cara a cara frente a Dios en algún momento. ¿Recuerdan Romanos 2:14? Todo el mundo sabe la existencia de Dios. Dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Eso quiere decir, los gentiles son personas que están fuera del cristianismo, ellos no son creyentes y de todas formas tienen la ley en su corazón. Y porque tienen la ley en su corazón, reconocen que hay un Dios. Saben que Dios es un Dios justo. Tienen miedo a la muerte porque saben que a la muerte le sigue el juicio. Y la ley dice que todos están condenados. Pero nuestro Señor vino a este mundo para liberarnos, para liberar a los creyentes de la tiranía y del poder del diablo. Y fue en la cruz donde sucedió esa maravillosa y final victoria. ¿Alguna vez notó estas palabras? Quiero que ahora sí vayan a Juan 12. (12:31). Ya está aquí, dice, el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Esto dijo para mostrar con qué clase de muerte iba a derrotar al príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo iba a ser expulsado. Esta es la gran y maravillosa historia. ¿Alguna vez se ha llenado en su corazón de asombro? De asombro por el drama de la cruz que acabamos de leer. ¿Alguna vez lo ha visto así? Probablemente sí, probablemente no. Probablemente lo ha aceptado, probablemente lo ha visto, probablemente no. Porque alguno puede decir, bueno, esto es simplemente para los cristianos, esto es simplemente para algunos, a mí ni me afecta. Una persona que así piensa sería verlo o está viendo esto como el gobernador romano, Pilato, o como el rey Herodes. Eso sería verlo como lo vieron los fariseos o como lo vieron aquellas personas que gritaban, crucifícale, crucifícale. Esto es verlo como los malvados de este mundo. Probablemente algunos de ustedes todavía lo rechazan porque piensan que es inteligente rechazarlo. Todos aquellos en el pasado. Y si hoy usted está rechazando a Jesucristo, es porque es víctima inconsciente del diablo. Él le ha convencido a odiar a Dios, a no considerarlo. Y eso lo expresa por medio de ese rechazo que tiene de Dios. El diablo, en su odio por Dios, está usando a las personas como sus instrumentos. A los incrédulos los usa como sus instrumentos para ir en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Mateo 27, vamos a Mateo ahora. Mateo 27. Versículo 29.
Y tejiendo una corona, 27, 29, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarlo. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Y desciende de la cruz, versículo 41. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. ¿Dónde están hoy día todos los que son expertos, los psicólogos expertos? ¿Cómo explican esto que acabo de leer? ¿Cómo lo explican? Nadie puede presentar pruebas en su contra. Nadie podía decir nada en contra de él. No había hecho nada malo. Lo único que había hecho era cosas buenas por el mundo. Vino a ayudar a la gente, vino a enseñar, pero noten el rencor de esas personas, noten las burlas, los escupitazos, tajos. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Se han puesto a pensarlo? Solo hay una respuesta a esa pregunta y él mismo la dio. Es el poder del diablo. Pero es a esta hora, y el poder de las tinieblas son vuestros, dice Lucas 22, 53. Y estas personas no saben lo que están haciendo. Por eso oró en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de hecho no sabían lo que estaban haciendo. Odiaban a un hombre, pero odiar a un hombre como este, como Jesucristo, no tiene sentido. O un hombre que no ha hecho nada de daño, nada en absoluto. Y mi pregunta a ustedes también es: ¿se uniría a esta multitud burlona y le escupiría? Eso no es natural, claro que no. Eso es infernal, eso es del diablo, es malvado, eso es encarnación del diablo. Los principales sacerdotes y escribas, por supuesto, estaban particularmente encantados, estaban ciegos por el diablo. En su consejo habían dicho, ¿qué dijeron? ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así solo, todos los hombres creerán en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Y había un político muy inteligente entre ellos, un hombre llamado Caifás. Vamos a Juan 11, 47. Juan 11. Once 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Que lo maten, dijo Caifás. Entonces estaremos bien. Hagamos de él un chivo expiatorio. Nos esconderemos detrás de él. Ellos pensaban que había llegado la hora de la victoria, de quitarse a este hombre de encima. Y el diablo feliz de lo que estaban haciendo los hombres en ese momento. Si pudiera matarlo, ese sería el final. Eso pensaba el diablo. Pero no calculó bien las cosas.
Él no se dio cuenta. Ese fue el gran error del diablo. Que el llevar al Hijo de Dios a la cruz le estaba derrotando a él mismo y provocando su propia perdición total. ¿Cómo? Bueno, el apóstol nos dice que nuestro Señor allí en la cruz, en aparente debilidad, estaba poniendo al diablo y sus poderes en vergüenza abierta y que estaba triunfando sobre ellos. Y el Señor lo hace de esta manera. El poder del diablo es, después de todo, nada más que un poder usurpado. No tiene ni siquiera poder él mismo. El diablo es el Dios de este mundo, el príncipe del poder del aire, por una sola razón. Y es que el hombre en pecado ha salido del reino de Dios y por lo tanto está en el reino del diablo. El diablo no tiene poder sobre el hombre, excepto en aquellos que se han alejado de Dios y que no están en contacto con el poder de Dios. El único que puede dominar al diablo es Dios. Por eso es de este lado que hay que estar. En el momento que está fuera de contacto con Dios, entonces es dominado por el diablo. Y son unas herramientas indefensas del diablo. Son víctimas en su reino. Y esa es la posición de toda la raza humana. Toda la raza humana pecó en Adán y se convirtió en esclavo del diablo, como les he mostrado. Y todos siguen por naturaleza al diablo, pues son sus esclavos. Están alineados de Dios y están bajo la ira de Dios y están fuera del reino de Dios. Por lo que están absolutamente indefensos en las manos del enemigo. Y solo hay un poder que puede sacar a un hombre de las garras del infierno y del diablo, y es el poder de Dios. ¿Y cómo puede tener ese poder? Debe reconciliarse con Dios. Es la única forma. Eso fue lo que estaba sucediendo en la cruz. La reconciliación de toda la raza humana, de todos los que han creído, estaba siendo reconciliada en ese momento que Él estaba muriendo en esa cruz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Allí en la cruz, nuestro Señor le reconcilia con Dios, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. 2 Corintios 5, 19. Cristo vino a pagar esta pena. Tenía que hacerlo, soportar el castigo, y debido a eso, si creen en Él, son liberados. Son liberados del castigo, liberados de la condena y están reconciliados con Dios. Y el poder de Dios toma el control, se apodera y les libera del diablo y de sus cohortes y les transfiere al reino de Dios. Por eso el apóstol lo pone de esta forma, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Así es como sucede. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento en la cruz. El diablo pensó que le había derrotado, que había derrotado a Cristo, pero Cristo estaba reconciliando al mundo en ese mismo momento, derrotando al diablo y liberándolos de sus garras. Lo hace como pagando la pena y justificándolos con Dios. El poder de Dios viene a ustedes y nacen de nuevo. Reciben una nueva naturaleza y les convierte en personas completamente nuevas. El Espíritu Santo se pone dentro de ustedes y la presencia de Cristo está siempre cercana para ayudarles. Es por eso que Juan fue capaz de decir: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Primera de Juan 5. Cristo les saca de sus garras, les pone en su propio reino y el diablo no puede tocarles. Puede asustarles tal vez, puede gritarle, pero no le puede tocar. El apóstol lo dice en Romanos 6:14, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tonto el diablo, ¿no les parece? Qué ignorante, cuán cegado, qué arrogante, por su propia presunción y orgullo, es que hizo estas cosas. Pensó que estaba terminando con Cristo, pero realmente estaba provocando su propia derrota. Cristo lo ha conquistado. Ahora el príncipe de este mundo fue expulsado y lo fue, o será expulsado y lo fue. Desde el momento en que Jesucristo murió sobre la cruz y ascendió al cielo, envió a su Espíritu Santo. Y el Evangelio ha sido predicado por todas partes y hay hombres, mujeres que están creyendo en ese Evangelio. Esto se acabó, el diablo perdió el control. No solamente judíos, sino todos, paganos, gentiles, ignorantes, todos han sido traídos del poder de las garras del diablo a la luz. Todos aquellos que han estado viviendo vidas en pecado han sido traídos de allí, ahora están viviendo vidas para Cristo. Fueron reclamados, fueron liberados, fueron conquistados por Jesucristo en esa cruz. De eso habla Pablo. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Lo mismo le había pasado a la gente en Corinto. ¿Recuerdan cómo el apóstol les recuerda lo que eran? ¿O no sabéis, les dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, les dice. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Y por eso Pablo predicaba el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No hay otro poder para salvarles. Ese fue el poder de Dios que le liberó en la cruz. Y este ha sido el testimonio de los santos a través de los siglos. Desde ese momento que Jesucristo liberó a los hombres del poder del maligno. Esta es una de las cosas más maravillosas que nos presenta la cruz. Una de las razones más gloriosas para gloriarnos o para exaltar la cruz de Cristo. Cristo derrotó a este enemigo supremo del universo. Fue expulsado y derrotado. Lo han encadenado y finalmente va a ser completamente destruido. Será arrojado al lago de fuego con las bestias y todos los falsos profetas. Y ya no va a tener más poder. Mis hermanos, mi oración hoy es que agradezca este día que estamos celebrando. Mi oración es que recuerde la cruz como el mejor de los actos que ha sucedido para la humanidad. Que recuerde que Jesucristo con esa muerte en la cruz le ha dado vida con Cristo para siempre. Que le ha liberado de las garras del pecado, que le ha traído a la luz. Que este sea el día para recordarlo, pero no solamente hoy, sino recordarlo para siempre. Recordar que esa obra que hizo Jesucristo en la cruz es para gozarnos, no es tristeza, es para gozo. La cruz trae gozo, porque hay ese intercambio glorioso que sucede al momento que nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de conocer la obra que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque no solamente la conocimos de forma intelectual, sino nos ayudaste a creer en ella. Nos has dado la fe para creer. Padre, si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído todavía, tú, Señor, convence ese corazón, muéstrale la realidad de Jesucristo, muéstrale su pecado y muéstrale la justicia de Dios, de tal forma que pueda
unirse con nosotros a creer en Cristo como su único Salvador. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor